a disponerse a escuchar, porque tenemos el honor de cerrar estas jornadas con Adriana Valdés. Eso, ahí tenemos sus fans, somos hartos fans. Adriana Valdés es escritora, autora de diversos libros como los siguientes. Les voy a pedir ahí silencio para que escuchemos a Adriana, para escuchar también un poquito de ella y conocerla antes de que nos comience su charla. Como les contaba, Adriana ha escrito diversos libros. Tenemos libros de ella como son Redefinir lo humano, las humanidades en el siglo XXI, que es acá de la editorial UE, Memorias visuales, arte contemporáneo en Chile, Enrique Lin, vistas parciales, De ángeles y ninfas, conjeturas sobre la imagen en Warburg y Benjamín. Su libro más reciente, Intromisiones, recibió el premio del Círculo de Críticos de Chile. Es primera mujer presidenta del Instituto de Chile y primera mujer directora de la Academia de Lengua en 2019 y 2021. Actualmente se dedica a la escritura e integra el directorio de Puerto Ideas y de la Comunidad Mujer y el Centro para Estudio de las Humanidades de la Universidad Diego Portales. La Universidad Diego Portales la honró con un doctorado honoris causa en 2023 y la Corona Española con la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica en 2021. Así que muy agradecidos de que Adriana nos pueda acompañar, de que pueda estar acá con nosotros, y le vamos a dar el paso para que podamos escucharlas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, lo digo de corazón. Ha sido una experiencia estupenda haber estado acá con ustedes. Me siento muy cercana a la Universidad de Valparaíso, que fue justamente en su editorial donde se publicó el libro Redefinir lo humano en 2017 y en las ediciones posteriores también. Y bueno, con el mismo Ernesto Pfeiffer, que salió ayer, era mi editor entonces, he estado muy vinculada a la universidad. Así es que me siento muy contenta de haber sido así invitada. Luego, el tema de la intervención me ha pasado como un poco a las otras expositoras. Eran unos temas que pusimos muy generales ya al principio y por lo tanto los quiero sorprender, porque de eso se trata todo este encuentro, con un título completamente distinto y que espero que sea un poco chocante. Entonces, quisiera quedarme también con una línea de un poema que le oí aquí al finalizar el taller inmediatamente anterior. Muere el que no se pasa de la raya. Entonces, esto es una manera de disculparse y en fin. Entonces, agradezco mucho el interés. El libro Redefinir lo humano, me dice Pamela, que ha sido leído por varios de ustedes y que les ha servido, lo que a mí me llena naturalmente de contento. Y no voy a referirme en esta ocasión a este libro, sino que yo quisiera dejar de lado esos temas anunciados. Quisiera dejarme llevar más bien por los temas de esta jornada, que los he encontrado muy fascinantes, no solo en su enunciación, sino que en su realización, en cada uno de los talleres a los que me he asomado, en las otras conferencias plenarias. Entonces, yo en estas conferencias plenarias he estado en contacto con teóricas, con mujeres que tienen la edad de mis hijas y que son justamente las personas que más me interesan como interlocutoras. Entonces, para mí todo esto también es un poco aventurero y yo quiero reivindicar esa idea de estarme aventurando, porque de repente puede ser que
no muera, pero sí pase de la raya. El- Entonces decidí hablarles no de trabajos míos anteriores, sino que de mi curiosidad de estos últimos meses, del que espero que sea mi próximo libro. Entonces, esto está bastante en pañales todavía y y les voy a mostrar una parte que está un poco más elaborada, pero también voy a hablar bastante alrededor de esa parte que sí voy a leer porque está escrita y espero que bien. Y espero que ustedes vean al ir progresando cómo esto se vincula con el resto de la temática de esta jornada. Entonces, para no seguir con el suspenso del título, el título es Tengo miedo de ser un animal. Y ese título tiene un subtítulo. Ese título tiene que ver con este caballero, con César Vallejo, el poeta peruano, que tiene el título es aún más terrible en su verso porque tengo un miedo terrible de ser un animal, un miedo terrible. Y entre paréntesis abajo, el subtítulo, le pongo el título de una obra, la obra famosa de Lucrecio, que nació 99 años antes de la era cristiana y que es un personaje extraordinariamente sorprendente y con unas, digamos, vamos a estar viendo en qué sentido tan sorprendente. Entonces, en mi otro libro yo decía que no siempre el pensamiento más interesante, y yo creo que eso en esta jornada se ha dicho bastante, no siempre el pensamiento más interesante es el pensamiento lineal, el que tiene planteamiento y desarrollo y conclusiones, el que está al principio del libro y tiene un índice temático al final, que a veces las cosas más interesantes en el pensamiento, o al menos el inicio de los proyectos, se producen por un fenómeno de carambola. Quien haya estado jugando billar, jugando pool alguna vez, sabe que uno le pega una pelota y esa pelota le pega a otra pelota y esa pelota le pega a otra pelota y arma una especie de juego que no se habría armado jamás y que puede ser muy calculado, pero ciertamente no es lineal. Bueno, no pienso irme para atrás al libro anterior, pero ahí está tratado un poco ese tema. Entonces, lo interesante de las carambolas es que juntan cosas que no deberían juntarse, que lanzan estas en unas direcciones imprevistas o al menos extrañas, no rectilíneas, no muy calculables, según. Y entonces, de lo que se trata mi próximo libro es de una especie de carambola mental relacionada con estos dos autores. Para los latinoamericanos, César Vallejo no es ningún extraño, al contrario, es en mi generación yo diría que nos formó a todos, digamos, que nos formó una especie de talante básico muy sufriente, muy relacionado con América Latina, muy relacionado con esta dualidad de ser a la vez el poeta de Trilce y un poeta de vanguardia y un poeta en el que todavía existe la raigambre del otro idioma, del idioma suprimido, ¿no? Es decir, César Vallejo es un tremendo latinoamericano. Y él habla mucho, ustedes recordarán en su poesía, de los animales. Este verso, tengo un miedo terrible de ser un animal. O cuando dice, dame la mano, dame la pata, y sufre.
¿no? Hay una especie de ir, digamos, caballísimo de mí, es capaz de decir, caballísimo de mí. Entonces hay como una especie de continuidad que es bastante extraña a muchas costumbres intelectuales nuestras. De hecho, a mí tenía sospechas, por eso se producen las carambolas, porque uno tiene una sospecha. Yo pensaba que la filosofía actual y la filosofía tal como la entendemos desde Descartes en adelante, más que nada, era una filosofía que se protegía intensamente de la idea de que el hombre era un animal. En que entonces yo pienso que esto tiene que ser interesante en medicina de alguna manera, ¿verdad? Pero el protegerse de la vulnerabilidad del alemán, no del alemán, del animal, de protegerse de la vulnerabilidad del animal a través de esta especie de distinción ontológica que dice, no, este es un animal racional, es un animal social, es un animal calificado de muchísimas maneras, pero es un animal distinto, es otro tipo de... Y hay sobre esas cosas, hay como una muy grande arrogancia, ¿no? Porque pensando en la filosofía, esta mañana se habló de eso también. Se dijo de repente, claro, ¿y qué le pasa a la filosofía si la filosofía se transforma en autoayuda? Y la palabra autoayuda es una palabra denigrante, digamos, uno si la pillan mirando la repisa de autoayuda se tapa la cara o se corre hacia otra repisa más prestigiosa, pero resulta que hace muchos años, muchos años, ya comienzo del pensamiento filosófico, precisamente la finalidad de la filosofía, y lo recordaste ayer, Diana, era hacer una mejor vida, es decir, enseñar a vivir mejor. Y eso, de eso queda una nostalgia, porque ahí la filosofía más académica nos está dejando con una especie de historias, o sea, de historia de este pensador, historia de este otro pensador, historia de este otro pensador, en que difiere este de este, ¿no? Y por otro lado, en una operación que describe Agamben, que la encontré notable, que la formulación es notable, dice, la filosofía divide para reinar. Es decir, toma un concepto y dice, ese sí, pero sí es así y así. Entonces ya hay que distinguir y distinguir y distinguir hasta el infinito. Entonces pasa que a veces los sujetos necesitan un asunto, porque está en el aire eso, la palabra holístico lo dice todo, digamos, la popularidad de esa palabra lo dice. Hay algo que se busca que sea más universal, más aplicable, más universalmente aplicable, no a las disputas académicas, sino que a la vida de las personas. Entonces, los epicúreos, los discípulos de Epicuro, los discípulos de los estoicos, bueno, esas eran filosofías de vida. Hay un libro muy maravilloso que yo no lo había leído, y cuando se me ocurrió esta carambola mental, empecé a leer una cantidad de cosas, me va a dar mucho gusto darle los datos, pero yo no tenía idea, pero hay un libro inmenso de Martha Nussbaum, que es una filósofa que yo respeto enormemente, que se llama La teoría de las pasiones, y trata de la ética helenística, o sea, de Epicuro, de Lucrecio, de que vamos a hablar ahora, que no era griego, sino romano, y termina con Séneca.
pero el asunto es que había ahí una ética que tenía que ver, y una filosofía, una manera de pensar, que tenía todo que ver con cómo vivimos, no cómo pensamos, no nuestra diferencia de los animales. En Lucrecio, Lucrecio era un poeta que escribió, les decía, nació 99 años antes de Cristo, murió bastante joven, a los 39 años, hizo una sola obra que tiene 6 libros, ninguno de los cuales lleva título. Estos 6 libros no los publicó en vida, los publicaron después a instancias de Cicerón, que si bien no estaba nada de acuerdo con los epicúreos porque consideraba que se sustraían de la vida cívica buscando solo su propia paz interior, etc., eran más bien enemigos ideológicamente. Sin embargo, lo hizo editar por algo que ha salvado ese poema de Lucrecio durante todos estos siglos, que es la belleza de su latín. Nadie puede olvidar a Lucrecio porque es uno de los poetas más potentes en el uso del latín, y los versos de Lucrecio son inmensamente atractivos para gente bastante más culta que yo, porque debo decir que yo soy víctima que cumplí 80, soy víctima todavía de ese sistema que eliminó la enseñanza del latín en media y en todas partes. Entonces yo el latín tuve 2 años, 3 años de estudio ya de mayor, pero no me basta para apreciar esto. Entonces lo leo en unas traducciones maravillosas que han hecho los ingleses, y también les traigo un texto traducido al castellano. Entonces, yo en realidad quería leer a Lucrecio este verano, el verano pasado, para empezar mi educación en los clásicos, ahora que tengo tiempo para todo. ¿Bien? Entonces, eso es muy maravilloso. Entonces, me lo llevé porque era completamente inesperado, porque no lo conocía y porque probablemente, tal como les pasa a ustedes, estoy aburridísima de un presente que tiene el grueso de un panqueque y no más. Es decir, como si nunca nada hubiera pasado antes. Y entonces eso es terriblemente desgastador, terriblemente triste, nos lleva a una polarización idiota en la que estamos todos metidos y que nos hace sufrir enormemente. Entonces yo dije, me quiero alejar de todo esto, me quiero alejar, quiero estar en otro mundo. Y me fui sin saber mucho con qué me iba a encontrar. Y les voy a contar que me encontré, en primer lugar, con una descripción de mundo que se me reactivó en la mente cuando vi la película Oppenheimer. Espero que ustedes la hayan visto. Toda la imaginería del universo, de estos átomos, el atomismo, digamos, era propio de Epicuro y lo difundió Lucrecio. Eran personas que manejaban a los dioses muy lejanamente, muy lejanamente. Los llamaron ateos encubiertos, ¿no? Eran los dioses paganos, naturalmente. Los llamaron ateos encubiertos porque en el fondo decían el mundo se formó de un montón de partículas muy, muy pequeñas que se llaman átomos porque no pueden dividirse. Y esos átomos andan por este mundo y de repente se produce lo que llaman el clinamen, o en inglés hubo un libro que sacó recién hace 5 años el premio Pulitzer, The Swerve, o sea, es el viraje, una especie de viraje, en el que 2 átomos que van cada uno por su cuenta
se juntan y hacen lo que pasa en una mesa de billar. Desordenan la cosa y entonces la vida empieza a adquirir un poco por accidente las formas que la vida tiene. Como vamos viendo, esto es exactamente lo contrario del diseño inteligente que se atribuye a Dios. Es exactamente lo contrario. Es por eso que Lucrecio, como, bueno, ustedes saben que durante la Edad Media los manuscritos griegos y romanos que habían sido escritos en un papiro que no duraba más de 300 años, tenían que ser constantemente recopiados y eran recopiados en los monasterios, porque si no se hubieran recopiado, habrían desaparecido. Y de hecho lo que nosotros llamamos la literatura clásica es más o menos una décima parte de las obras que entre ellos mismos nombran. O sea, la cantidad de pérdida que hubo ahí es absolutamente extraordinaria. Y entonces, Lucrecio fue publicado póstumamente en una versión que algunos dicen que no es completa, yo creo que no es completa. Pero lo que yo creo, como no soy erudita, no importa nada. Pero las autoridades están divididas, entonces uno puede creer cualquiera de las dos cosas. Podría estar incompleta. Y de este libro, que tiene estas cosas maravillosas, yo quiero abrirles la curiosidad por él con solo un pasaje. Un solo pasaje que está en... Ahí tengo que volver en algún momento sobre los filósofos y los animales, o lo podemos dejar para las preguntas, porque aquí hay algo interesante. Pero ahí lo dejo, ahí está. Y entonces, pensando en esto, él escribió en el libro cuarto una cantidad de versos, muchos versos, que tienen que ver con los simulacros y con las fantasmagorías, y de cómo nosotros nos engañamos, porque un problema didáctico como este lo que quiere es desengañarnos, o sea, sacarnos de nuestros errores habituales. Y nos saca de cada error, que no les diré, digamos, desde el punto de vista de él, que casi le costó mucho ser leído en el mundo cristiano, porque no era asimilable como Aristóteles, ni como Platón, a otras maneras de pensar más cercanas al cristianismo. Él se dedicaba a dar razones por las cuales no debemos temer a la muerte y a negar la inmortalidad del alma. Entonces no era un autor popular para los cristianos, digamos. No creo que hubiera mayor diligencia así en difundir a Lucrecio. Y también quería pensar, junto con Epicuro, digamos, difundir la idea de Epicuro, que la mayor parte de nuestros sufrimientos vienen de puras fantasmagorías, de cosas que quisiéramos pero que no van a suceder, de peligros que tememos pero que finalmente no se concretan, y que cuando las cosas se ponen realmente malas todo se acaba y que no hay ni siquiera que preocuparte, porque cuando todo se pone realmente y todo se acaba, yo muero y por lo tanto mi conciencia no está ahí. Y dice, yo no estoy al lado de mi tumba llorando mi ausencia, yo no, porque yo ya no soy. Entonces, en ese sentido, bueno, esto está dicho de una manera muy, muy superficial, porque estoy tratando de llegar al punto donde voy. Entonces, una de las cosas que habla mucho de las fantasmagorías y de los simulacros. Y entre los temas de fantasmagorías y simulacros,
uno de los más importantes son los que acompañan el amor humano y el enamoramiento. Entonces es muy irónico, es un poco como, no sé si se recuerdan ustedes el, el repertorio de conquistas de Don Juan, que en la ópera cuando dicen, si es gorda es majestuosa, si es flaca es no sé qué, etc. O sea, siempre una idea de que toda mujer, entonces dice, se pueden enamorar de un monstruo, todo el mundo puede decir, y se enamoran igual, y tienen estas fantasías y estos simulacros y esta historia. Entonces, bueno, como que el amor queda muy mal en el salvo. Yo estaba muy enojada cuando lo estaba leyendo por primera vez, salvo en un pasaje, y que es un pasaje que tiene que ver con los animales. Es decir, desde qué punto, en vez de entendernos desde arriba, podríamos empezar a entendernos más desde abajo y entender que sin tanta fantasmagoría, a lo mejor algunos de nuestros más tremendos problemas se resuelven. Les voy a leer esto, es muy cortito, está en el libro cuarto, los versos 11, 92 y 1208, y es una traducción en prosa. Está diciendo que, ya ha dicho que las mujeres son todas mentirosas, etcétera, etcétera, y que engañan, y que el amor, porque está hecho desde el punto de vista del hombre, naturalmente siempre el engañado es él es el que está con todas estas cosas raras en la cabeza. Las mujeres tienen otras astucias, en fin, cuatro. Pero de repente dice lo siguiente, y no siempre suspira con amor fingido la mujer, pues lo hace de corazón a menudo y buscando goces comunes, y no de otra manera las aves, y las vacas, y las fieras, y las ovejas, y las yeguas podrían copular con sus machos, si no es porque la naturaleza misma de ellas está en celo y se abraza fecunda y corresponde gozosa. ¿Acaso no ves también como estos que su mutuo placer ha encadenado se atormentan en sus ataduras comunes? En las encrucijadas, muy a menudo los perros se intentan separar y se tiran en sentidos opuestos con sus últimas fuerzas, pero están pegados. Por ello, una y otra vez, como os digo, la voluptuosidad debe ser recíproca. Es bastante procaz el texto y yo lo fui a buscar al latín porque en inglés era más bonito, pero en latín dice justamente que es un goce mutuo y que uno con uno y la voluptuosidad es común. Comunes voluntades. Entonces, esto si uno lo contrasta, bueno, no sublima nada Lucrecio, se atiene a la descripción zoológica y por eso cierra bien mal el pasaje con estos dos perros pegados, cosas que ofende la autoestima humana y que yo quería, al principio, porque uno es una señora, quería suprimirlo y dejarlo en puntos suspensivos en aras del decoro del argumento y de mi propio decoro, pero no. Es esencial para darse cuenta de que en ese libro consagrado a las fantasmagorías y a los simulacros, en que se denuncia con vehemencia los errores de juicio que hace cometer el amor sexual y se le pone en ridículo sin misericordia, se salva el gozo animal de los seres humanos. Y de paso el de las mujeres, que fue muy negado y muy borrado o no considerado durante muchos siglos, y prácticamente por todo. Y que siempre ha creado tantos problemas teóricos y sobre todo creó en el fundador del psicoanálisis tanta perplejidad. ¿Qué quieren las mujeres? ¿Cuál es el deseo de las mujeres? El continente negro de las mujeres. ¿Qué hay? ¿No?
Este pasaje de Lucrecio puede, para nosotros lectores latinoamericanos impenitentes, provocar una nueva carambola en la memoria, esta vez con otros versos de César Vallejo, esos que se refieren al bruto libre que goza donde quiere y donde puede. Es un poema de Trilce que comienza: pienso en tu sexo, tampoco mistifica Vallejo, y termina así: oh conciencia, pienso sí en el bruto libre que goza donde quiere, donde puede. Oh escándalo de miel de los crepúsculos, oh estruendo mudo. Y luego termina con una cosa ininteligible: oh du monde nerce. Eso nos dejó a los eruditos bastante extrañados durante un tiempo, hasta que si ustedes lo ponen frente al espejo, dice lo mismo, estruendo mudo, pero al revés. Es un estruendo mudo escrito al revés. Bueno, una mujer mayor no puede sino confesar que una bruta libre, escandalosa, estruendosa, suspirona, exigente, gozosa y en celo, incapaz de separarse del otro, no ha sido siempre del todo ajena. Y que uno tiene envidia de la que fue cuando era bruta, llorona, risueña, rabiosa, exigente, que insistía en su placer como los animales en el paisaje de Lucrecio, y que dejaba de lado esto que apareció en Vallejo, que es como enemigo del placer, que es la conciencia. Ahora, tal vez el continente oscuro del que hablaba un tembloroso Freud a propósito del deseo sexual de las mujeres no sea otra cosa que vivir el animal que somos, vivirlo lo más lejos posible de su enfermedad característica, la conciencia, el animal enfermo, y de su posición característica. Vivirlo con todo, sin protegerse de él con palabras que no sean exclamaciones o bien gruñidos, gemidos, suspiros. El poema de Vallejo termina, como les digo, en una palabra ininteligible, el estruendo mudo al revés. Hipótesis. Y yo no voy a extenderme mucho más. No sé, creo que ya me he extendido mucho, ¿verdad? Tranquila. Bueno, la hipótesis tenía que ver con que Heidegger llamaba al animal carente de mundo. Le falta mundo al animal, porque le falta lenguaje naturalmente. No tiene mundo. Muchos otros, en el humano macho, el que se encuentra con un mundo en que no... bien, hipótesis. En esos momentos de los que está describiendo Lucrecio, no es el animal el que está carente de mundo como querría Heidegger, es el humano, macho o hembra, el que se encuentra con un mundo al que normalmente carece porque no se da cuenta de él. El mundo que se despliega, copa todo el horizonte y todo el cuerpo, que se apropia que se potencia en todo el horizonte, en todo el cuerpo, y se despliega en todo el horizonte de todo el cuerpo. Se raja momentáneamente un velo y estamos ante una totalidad desconocida. Ese es un fenómeno descrito en literatura muchas veces. Tiene que ver con un sentimiento de pérdida de los límites y de vínculo como instantáneo sin límite con el universo. Eso sucede en algún tipo de orgasmo, de eso lo dicen, es como el éxtasis del hombre pobre, digamos. Es un éxtasis producido por el espasmo cuando es así de intenso. Es una sorpresa tan grande que muchas veces se irrumpen lágrimas. Posiblemente sea la única experiencia extrema al alcance de casi todos, según dicen, los lugares comunes.
Entonces, con ella se suspende y da miedo, porque con ella se suspende cualquier control que queramos ejercer sobre nuestra vida. No la soportamos, volvemos a la realidad limitada que supone el yo. Sin límites no hay perspectiva y la individualidad estalla. Hipótesis segunda. No por eso perdemos conciencia, se la potencia de otra manera. Pobres de los que se la pierden. Tal vez se accede por un instante a la conciencia del animal que somos. No se da muchas veces en la vida, pero cambia para la vida. Los giros, cambia la vida para siempre. Me extraña que no haya influido más en el pensamiento y en la filosofía. Tanto la teología ortodoxa como la filosofía temen a lo que llaman la mística, a que se les escape todo hacia arriba, digamos, no hacia la ley y lo racional, sino que a una experiencia fuera de eso. Se teme a la mística. Y llega a ese no sé qué que quedan balbuciendo de San Juan de la Cruz, donde el lenguaje deja de distinguirnos de las bestias. Eso es muy interesante, donde perdemos el lenguaje. Mi hipótesis es que, como el poeta César Vallejo, hemos dicho muchas veces, tengo un miedo terrible de ser un animal. Porque en los versos citados la conciencia es justamente lo que nos hace humanos y justamente lo que nos separa de una gran parte de nuestro propio ser, esa tremenda actividad inconsciente y animal de nuestro cuerpo que solo percibimos cuando comienza a fallar. Aunque no parezca, este es un argumento en contra de trivializar el amor sexual, de decir que la trivialización del amor sexual es producto de un miedo cerval, de una incompetencia, de una cobardía profunda, de no ser capaces de enfrentar el peso de nuestro material genético, casi idéntico al de muchos animales, mamíferos. No solo de los simios, estamos acostumbrados, sino que según la ciencia actual y los trasplantes, nuestros parientes más próximos son los cerdos. De no ser capaces de entender la conciencia hacia esas zonas afásicas de nosotros mismos, hacia el vértigo total y el estruendo mudo. Esa es la hipótesis. Bueno, yo voy a dejarlo aquí por el tiempo, pero quería contarles también que este libro busca, o sea, no es una cosa, cuando a uno se le ocurren cosas tan extremas, busca, ¿no? Y puedo aportar, y de hecho lo voy a hacer, con cuáles son los últimos estudios neurológicos que indican cómo el pensamiento humano, estoy pensando en Antonio Damasio, algunos de ustedes lo conocerán, es cómo el pensamiento, digamos, el pensamiento humano es a la vez un sentimiento y ese sentimiento nace de un conocimiento que íntimo que nuestras neuronas van teniendo del estado de nuestros órganos y cómo eso se va transmitiendo y y modificando la conciencia. Damasio. Por otro lado, que acaba de morir, Daniel Dennett, que está dedicado a otra cosa parecida, pero igualmente fascinante y muy vinculada a ese caballero de la derecha. Eso, y muchas gracias por la atención y perdonen la demora. Muchas gracias, Adriana. Vamos a dar paso a algunas poquitas preguntas a mano alzada. ¿Alguien quisiera hacerle alguna pregunta, algún comentario a Adriana? A nuestras visitas también que están por ahí. Me harían un gran favor, en verdad, porque es primera vez que tengo la osadía de presentar esto.
mientras aparecen preguntas. De eso se trataba esta conferencia, redefinir lo humano, pensar en nuestra humanidad, en nuestra conciencia encarnada, en la delicadeza que implica para nosotros desde nuestra posición. Esta conferencia nace dentro del desarrollo de la medicina narrativa, un lugar de educación de futuros profesionales para la salud, y cómo de alguna manera todo este tipo de reflexiones nos permiten habitar de alguna manera ese presente que es conciencia, que es cuerpo, que es humanidad, que es animalidad, y la nuestra, que es algo que quiero destacar y que venimos destacando desde ayer a la tarde y hoy día a la mañana, en pos del cuidado del otro, con su cuerpo, con su humanidad, con su conciencia encarnada, con la integración de todo lo que nos, de alguna manera, nos define o nos seguirá definiendo, o si acaso estamos en evolución y vendrán otros tiempos en que estas cuestiones cambien. Ahí aparecieron, ¿tuvo el relleno? ¿Sí? ¿Completé bien este rato? Absolutamente. Creo que era Macarena primero con la mano alzada. ¿Sí? 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 No solo agradecerle a Adriana porque, no sé, realmente fresco, actual, liberalizador también, cómo logró unir tantas cosas que hemos estado conversando estos días, ¿no es cierto? La generosidad de haber compartido en esta instancia, porque ella habló de que sentía que había poco espesor. Yo creo que sí, que es algo que nos pasa, pero a la vez sentir que ella lo comparte en este ambiente porque siente que hay un espesor, que desafiante es eso para todos nosotros. Hablábamos con Adriana que aparentemente aún continúa el delantal blanco haciendo sentir que es una instancia, una institución, todo el mundo de la salud, que aún hay un respeto, ¿cierto? Que hay muchas otras instituciones que han ido cayendo, ¿cierto? Y eso también es más desafiante. La formación de los estudiantes nos desafía aún más. Entonces, agradecerle este espacio y esta instancia, esta jornada también, porque hemos visto personas, o sea, cómo fueron seleccionadas todos los expositores tan actuales, uno siendo mujer también es maravilloso poder ver tantas cosas de mujer tan inteligentes y compasivas también, porque es un ambiente no siento competitivo, sino muy colaborativo. Así que eso. Gracias, muchas gracias. Yo soy mamá de médico y abuela de 3 futuros médicos. Me siento en mi casa aquí, es curioso. Es curioso. Muchas gracias. Hugo, adelante. Sí, bueno, muchas gracias Adriana por la presentación muy estimulante para pensar. No tengo una pregunta armada, cerrada, con un formato habitual de pregunta, pero tal vez si nos pudieras comentar cómo sientes esta suerte de trayecto a contracorriente que nos propones en este proyecto que va trabajando, porque es acercarnos a nosotros, a la animalidad, cuando estamos en un entorno cultural que desde hace ya varios años está trayendo al animal hacia nuestro entorno, ¿no? Lo estamos humanizando a los animales, se les viste, se les cría, se les transporta en coches, y lo he visto. Sí, yo también. Y esta propuesta va a contracorriente, ¿no? Es nosotros yendo hacia ese otro área que habitualmente calificamos como inferior. Como inferior. Yo tengo la impresión de que esto tiene que ver con el famoso libro ese de Freud del malestar en la cultura, digamos, que nosotros hemos estado verdaderamente reprimiendo para lograr lo que se ha logrado, que ha sido muchísimas
movimientos muy básicos de nuestra naturaleza humana, que en tanto hemos privilegiado los elementos más razonables. Y nos damos cuenta que eso nos ha llevado hacia una tecnificación que ha sido admirable desde muchos puntos de vista, pero a un grado de angustia y desgracia de los individuos que es muy impresionante. De hecho, por ejemplo, incluso en temas espinudos como el mismo que sacamos acá de Lucrecio, conversábamos hace poquito, la gente ya no tiene tantos problemas de amor porque ya no tiene amores. La gente está sola. Y la gente, si tiene amores, no sé, se llaman amores, son unos cuentos que no duran, porque las personas se transforman en intercambiables. Y eso en algún momento podía parecer como Nicanor Parra cuando llegó de Suecia el año 60 y decía, la revolución sexual, no saben ustedes lo que es la revolución sexual. Y resulta que la revolución sexual finalmente está terminando en bien poco, ¿no? No por decir, en mucha desgracia también, porque había un cambio de costumbres muy grande en demasiado poco tiempo y hemos olvidado que también todos estos apegos y todo lo que tenemos, los apegos, son muy animales, que no se crea apego cambiándose de pareja a cada rato, que el apego que yo siento con mi hijo, el médico me lo va a poner aquí para que se sienta. Eso es, que el apego que siento con alguien que se me murió, probablemente me dure el dolor físico mientras dure ese cuerpo en la tierra, y cuando ya se deshaga, capaz que mi apego se deshaga. Pero que son cosas físicas. Entonces, eso también es animal, es absolutamente animal. No podemos despreciar el animal en nosotros, porque ese animal de repente es harto importante y bueno. El asunto decían en uno de los tantos libros a los que me ha llevado esta curiosidad, no me acuerdo en este momento en cuál, decía, una de las características de los seres humanos es que son entre los primates los que mejor cooperan entre sí, los más capaces de trabajar en grupo, los más capaces de crear juntos, pero son también los únicos capaces de asesinar en masa. Y eso dice porque los seres humanos primates teníamos unos grupos de pertenencia de 50 personas y el de más allá de las otras 50 personas era el enemigo. Y el enemigo, entonces ahora procuramos que eso no sea así, pero realmente nos falta una generosidad animal de poder percibir al otro como el animal. Dame la pata, la mano, y sufre, porque entre los dos, entre todos estamos en la misma. Entre todos estamos en la misma, ¿no? Dime. Sí, adelante. Muchas gracias, Adriana. Fascinante. Y creo que mucho de lo que estás diciendo ahora, yo creo que toca, o sea, ya nos vamos incluso a lo político, ¿no? O sea, Sí. Estamos hablando de sociedades cada vez más, curiosamente, desexualizadas. Uh-huh. Eso es bien impresionante. Somos como una era que por todos lados aparece la sexualidad, pero no se ejerce o algo así. Muy interesante. Muy poca relación con los cuerpos, poco apego. Entonces te escuchaba y decía que interesante que haya que, no sé, hablaste de amor, pero también de contacto. Sí. Porque habrá que, o sea, no solo animalizar, sino erotizar a la sociedad de una otra forma para poder tener mejor comunidad. O sea, va por ahí, porque, por supuesto, eso también puede tener mala interpretación. Mala. Porque los cuerpos apegados generan ciertas hormonas, oxitocina, endorfina, apego. ¿Verdad? Es interesante lo que decía.
Sí. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos político? No me preguntes a mí, pero pregúntale a Lucrecio, que era un caballero de su tiempo. Entonces, junto con esta descripción aquí, tiene unos versos justitos más adelante acerca del matrimonio. Entonces, él dice que no hace, porque estaba hablando de piruetas y de muchas voluptuosidades y cosas, y dice, nuestras esposas no necesitan eso. Para engendrar el movimiento incluso es pernicioso. Las mujeres tienen que ser limpias, ordenadas y amables, de manera que vivir con ellas crea apego, crea apego. O sea, no dice esa palabra, pero la tomo de tu pregunta. Crea apego. Las mujeres tienen que ser limpias, ordenadas y amables, porque si tú vives con ellas lo suficiente, esas hormonas de las que tú hablabas van a crear a lo mejor no unas pasiones terribles, que son por lo demás para Lucrecio pura fantasmagoría, sino que van a crear apego, un apego de otro tipo. Entonces yo le contesto con Lucrecio, que también enfurece cuando habla del matrimonio, porque claro, eran momentos en que las mujeres eran un poco bienes también, ¿no? Pero no está tan descaminado eso de pensar que vivir en conjunto con una persona que uno estima, y si no hay fantasmagorías de lado ni del otro lado, puede ser una buena manera de creación de apoyo, de apego. Sí, aquí el director. Pía Vergara dice que allá está el Rodrigo. ¿Sí? Vergara tiene aquí algunas últimas palabras para nosotros. Cerremos. Sí. Ah, ya. Vamos a entregarle acá un diploma y un regalito que tenemos para Adriana. Vamos a recoger primero la bufanda. Le vamos a agradecer Y vas a porque en el medio del temporal fue más valiente que todos los pronosticadores de los tiempos, de las catástrofes, de las personas que nos escribieron para que suspendiéramos. Pero antes de que termine esta ceremonia, hay que dar las gracias a los tenaces, a los que viajaron, y a Adriana también, que se expuso a la tormenta un poco, y al que decía que no teníamos que hacer esto, pero por honor a todos ellos decidimos seguir intentando esta posibilidad, y los resultados nos dicen que así había que hacerlo. Así que Adriana, eres un ejemplo, además de todo lo que están pensando los demás. Agradezcamos a Andrea Coto. Gracias, muchas gracias. Y sacarme la foto con usted. Por favor, muchas gracias. Sí, Manejó y la trajo también. la Andrea, muchas gracias. Vamos a invitar a Pamela al escenario y al equipo del laboratorio ahí que puedan venir. Solo Rebeca tuvo que retirarse, pero está Juan Pablo, está Carolina, está Susana. Una foto, y porque te tenemos un presente, Pame, una sorpresa que no sabías. Rodrigo preparó ahí unas flores para ti. No, lo que quiero decir, Pamela ha dicho varias veces que yo soy el director del departamento, y eso es mentira. Yo soy el director oficial, pero ella, estando enferma, haciéndose un tratamiento largo, ha llevado a cabo todo lo necesario, y uno hace unas pequeñas ayuditas. Es la responsable, y probablemente todos los invitados saben, porque ella se ha contactado 20 veces con ustedes. Es quien ideó, formó todo esto, y por eso queríamos dejarlo claro y felicitarla porque está ya presente con nosotros. Muchas gracias a todos por su participación, y un agradecimiento muy grande al Colegio Médico, que nos
nos prestó incluso en una época que la universidad nos cerró la sala en que íbamos a dar la obra de teatro hoy día. El Colegio Médico se mantuvo con lluvia, con tormenta, con todo, y pudimos, y a todos ustedes que vinieron a pesar del clima y de los problemas que tuvieron para poder llegar de Santiago hasta acá. Muchas gracias. Y a los que vinieron de otros países, mucho más. El último aviso es que la obra de teatro, que es la última actividad que envuelve la jornada, va a ser, les llegó por correo, va a ser a las 5 de la tarde en recreo en un café que se llama Masita Rica. Así que los que quieran sumarse a la obra y a comer algunas masitas ricas, bienvenidos. Nos vemos en la próxima jornada.